Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución voy a explicarles cómo hacer para eliminar o romper la contraseña de nuestro Windows, ya sea Windows 7, 10 o 11. En este caso voy a explicarles, para poder romper la contraseña son dos formas. Una es a través de programas y otra es a través de códigos que se ingresan por consola. Bien, entonces en este caso voy a explicarle la primera forma y en otro video le explicaré la segunda forma. La primera forma es con un programa, entonces sería del siguiente modo. En este caso voy a utilizar dos programas porque yo ya probé otros programas donde justamente dicen que funcionaba con la forma gratuita, pero es mentira porque lo probé y no funciona. Lo que yo le voy a mostrar en este video son dos que sí funcionan. El primero es el que se llama Hermes Boots. Entonces ustedes ponen Hermes Boots en el buscador, entonces luego vamos a nuestro primer enlace. Una vez que hacemos clic ahí nos va a aparecer esta ventana y ustedes lo que tienen que hacer es ir hacia abajo del todo casi, y entonces ahí les debería mostrar un enlace de descarga, pero si es que no le aparece ustedes van a la opción de download y esta ventana lo cierran y después va a empezar a cargar y le va a aparecer esta versión Hermes por 64. Esta es la última versión que salió. Bien, entonces una vez que están ustedes acá, lo que tienen que hacer es descargar esta versión, y ustedes si bajan un poco más acá donde dice File Names, entonces acá se posicionan y le aparece la manita, entonces hacen clic en esa opción y se va a empezar a descargar. Como yo ya lo tengo descargado, no lo voy a volver a descargar. Luego lo que tiene que hacer es bajarse la aplicación Rufus. Lo mismo, ponemos Rufus en el buscador y luego hacemos clic. Una vez que hacemos clic en esto, vamos hacia abajo, se nos va a empezar a descargar y luego, bueno, vamos a utilizar. ¿Cómo hacemos? Vamos a nuestra carpeta donde yo ya tengo descargado, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Pero antes, lo primero que es apropiado y aconsejable hacerlo es directamente desconectarse de internet. Entonces lo que voy a hacer en este caso es directamente voy acá y hago desactivar para estar desconectado de internet, y luego una vez que ya me desconecté, lo que hago es desactivar mi antivirus y luego procedo con lo siguiente. Entonces hacemos botón secundario, ejecutar como administrador, sí. Luego lo que hacemos es poner nuestro pendrive. Bien, ahí reconoció el pendrive, ya nos tomó. Entonces una vez que nos reconoció el pendrive, entonces lo que tenemos que hacer es luego acá en seleccionar, hacemos clic ahí y buscamos nuestro ISO, que es justamente esta carpeta. Yo lo tengo acá en descargas y selecciono y hago abrir. En el esquema de partición ahí tengo que cambiar y poner MB. Es lo más apropiado y aconsejable. Luego el resto de las cosas como nos aparece acá lo dejamos como está y luego hacemos empezar. Entonces ahí nos advierte que se va a borrar todos los datos, hacemos aceptar y luego empieza a crearse bien. Entonces este proceso va a tardar bastante. Esperamos y ya continuamos. Bueno, una vez que haya terminado, bien, ahí terminó. Entonces cuando ya le aparezca este cartel, ustedes directamente hacen clic en cerrar y listo. Luego lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a nuestra computadora. Acá les voy a mostrar que realmente no puedo acceder, o sea, pongo Enter, escribo la contraseña y no puedo acceder. Entonces lo que hacemos es justamente ir a nuestro pendrive. Entonces lo que hacemos es poner nuestro pendrive. Una vez que ponemos pendrive, lo que hacemos es resetear nuestra PC y entrar a la BIOS. Bueno, la forma de cómo ingresar a la BIOS se lo explico en otro video que se lo dejaré en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Bien, entonces una vez que empieza a leer de nuestro pendrive, nos va a mostrar este cartel y ustedes lo que tienen que hacer es directamente seguir lo que dice ahí, o sea, presiona la tecla cualquiera, hacemos clic y en cualquier tecla y empieza a cargar la información del pendrive. Bueno, ahí esperamos un momento hasta que termine de cargar. Esperamos un momento y ahí, bueno, ya empieza a cargar toda la información del pendrive y esperamos. O sea, obviamente le va a aparecer este tipo de pantalla como si estaría cargando el Windows, pero en realidad es una simulación con la que está realizado el pendrive booteable para que pueda simular y realizar determinadas tareas sobre nuestro sistema operativo. Bien, ahí se va a tener que cargar y que está inicializando todo justamente la información para poder utilizar alguno de esas funciones o programas que tiene este pendrive booteable.
opciones. Acá lo que hacemos directamente cerramos. Luego lo que tenemos que hacer es ir a utilidades, hacemos doble clic en utilidades y luego vamos a la opción de security, o sea de seguridad. Hacemos doble clic ahí. Una vez que hacemos clic ahí, vamos a la parte de ese password, hacemos doble clic y ahí utilizamos el que dice Windows Logins Unlocker. Entonces una vez que nosotros hacemos doble clic en esa, entonces lo que hacemos es vamos al usuario, hacemos reset unlock, hacemos yes, ok, y se elimina la contraseña. Vamos a administrador, hacemos lo mismo, reset unlock, yes, ok, y ahí se nos da el ok, cerramos. Una vez que cerramos, vamos a la opción donde dice restart, o sea resetear. Hacemos clic ahí para que se reinicie la computadora. Una vez que nosotros hacemos clic en reiniciar, ahí nomás tenemos que sacar el pendrive para luego empiece a cargar directamente desde el sistema operativo de nuestro disco duro. Entonces ahí va a empezar a cargar y luego, y ustedes como pueden observar, ahí ingresa automáticamente a nuestro sistema operativo sin necesidad de haber puesto la contraseña que nos habíamos olvidado, ya que lo eliminamos. Así que si quieres tener este tipo de soluciones prácticas y sin obviar ningún paso para que ustedes mismos lo hagan sin ningún tipo de inconveniente, espero que te suscribas, active las notificaciones, así recibirás notificación de los nuevos videos que subo semanalmente. Ahora vamos con el otro programa. Se llama LastSoft. Este programa ustedes pueden buscar LastSoft, entonces hacemos clic donde dice Download LastSoft producto, esperamos un momento y bueno, entonces acá lo que tenemos que bajar hasta el final donde dice Download Laser Recover My Password. Entonces ahí hacemos clic en la opción que dice la edición Home Edition Free. Entonces hacemos clic en Download. Bien, vamos justamente a esa descarga. Entonces ahí hacemos botón secundario, ejecutar con administrador. Hacemos sí, luego esperamos un momento. Y acá son los únicos idiomas, entonces dejamos inglés, hacemos OK. Luego acá hacemos siguiente. Luego acá hacemos instalar. Pero antes de instalar, lo que hacemos es nuevamente desactivar nuestro cable de red y desactivar nuestro antivirus. Hacemos salir, sí. Entonces luego lo que hacemos es instalar y esperamos que se termine de instalar. Una vez que se termine de instalar, hacemos finish. Entonces acá nos dice crear el CD USB bootable, hacemos clic en esa, luego acá seleccionamos nuestro tipo de sistema operativo que tenemos. En este caso yo tengo Windows 10 64 bits que también no figura acá, pero también funciona en Windows. Una vez que seleccionamos eso, hacemos siguiente. Luego acá tenemos que seleccionar nuestro pendrive, que sería justamente el F, o sea, si cierran acá está nuestro pendrive, que es el F. Bien, de todos modos, ustedes para estar 100% seguros van a mi PC o mi PC y ahí ven que su pendrive es la letra F. Luego lo que hacemos es, una vez que seleccionamos nuestro USB, hacemos Start y va a comenzar a hacer todos la instalación. Acá, bueno, acá nos dice que se va, acá lo que nos está advirtiendo que se va a eliminar todos los archivos que está en el pendrive. Hacemos igual sí, o sea yes, y esperamos a que se termine de crear. Bien, entonces una vez cuando se terminó de crear nuestro pendrive bootable, nos va a aparecer esta ventana y luego lo que hacemos es finish y vamos con nuestro pendrive a justamente poder proceder a eliminar la contraseña. Bueno, entonces vamos a nuestra computadora, conectamos nuestro pendrive. Entonces una vez que nosotros ponemos en el puerto USB, reseteamos nuestra computadora para poder entrar a la BIOS. De todos modos estará en la descripción de este video la forma de cómo acceder. Entonces una vez que terminado de configurar todo eso, entonces reiniciamos nuestra computadora y va a empezar a cargar desde nuestro pendrive que hemos creado. Bien, entonces esperamos y bien, ahí nosotros entramos a la opción que dice el LastSoft Libs CD. Entonces entramos a esta opción, hacemos enter. Entonces una vez que entramos a esa opción, esperamos a que termine de cargar toda la información, los archivos que necesita. Bueno, ahí ya va a terminar y ahí terminó. Bueno, obviamente como todo programa siempre se basa en algún simulador, que en este caso es siempre sobre Windows. Entonces una vez que nos aparece esta información, acá nos dice resetear Windows Password. Entonces ahí si tuviéramos que
varios discos en el cual eliminar, entonces hacemos cargar, o si que no nos aparece hacemos cargar, pero si no directamente, entonces directamente hacemos siguiente, luego hacemos yes, y luego acá seleccionamos, en este caso seleccionamos lo que como tenemos que resetear el disco que tenemos, entonces hacemos siguiente, luego seleccionamos nuestro usuario, en este caso es el administrador y yo, entonces hacemos primero yo, luego hacemos siguiente. Una vez que seleccionamos el usuario hacemos siguiente. Una vez que hacemos siguiente vamos a hacer acá vamos a hacer reset on load, hacemos clic. Una vez que hacemos clic ahí nos va a aparecer de que satisfactoriamente se hizo, entonces hacemos backup, volvemos al administrador, hacemos siguiente y hacemos lo mismo, reset on load, y cuando da ok volvemos hacia atrás, o sea en back. Una vez que volvemos hacia atrás, luego hacemos finish y luego hacemos resetear en la computadora, o sea reiniciar la computadora, hacemos reboot computer, hacemos ok y luego tengo que sacar el pendrive para poder que cargue desde nuestro disco duro local. Entonces esperamos a que se cargue para que ustedes puedan observar que ingresa sin ningún problema, sin necesidad de estar ingresando alguna contraseña. Ahí vamos a comprobar que ya está ingresando. Como ven, directamente ingresa a nuestro sistema operativo sin ningún problema. Eso sería todo. Espero que hayan podido solucionar el problema con este video. Si no, me lo hacen saber en los comentarios. Si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, espero que esta vez te suscribas para de ese modo recibas notificaciones de todos los videos que subo semanalmente. Desde ya, muchas gracias.